Realmente es una alegría, una felicidad poder estar acompañando en la presentación de Peso. Bueno, en muchas oportunidades con Fede hemos podido dialogar respecto a la propuesta. Además, hay unos comentarios que no se lo hice en privado, así que voy a tener la posibilidad de hacerlo en público. Realmente, como bien les decía, es un honor compartir el panel con los compañeros, con las compañeras. Y sobre todo yo lo que quería hacer es tal vez 2 comentarios a modo de propuesta a los fines de la lectura que hemos realizado y hacer sobre todo después algunos comentarios, algunas reflexiones finales, sobre todo por el poco tiempo que tenemos. Bueno, después podemos hacerlo más en detalle en otro momento. Sí, sobre todo sobre 2 temas quería mencionarles. En primer lugar, respecto tal vez al trabajo que yo realizo en materia de derechos humanos. Actualmente yo también soy secretario ejecutivo de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior. Me acompaña Lucila Norri, quien es la coordinadora de Asuntos Nacionales. Es un think tank de política exterior que sobre todo lo que hacemos es pensar el desarrollo nacional con inclusión social. Y en esa línea me parece que la propuesta de Peso también es muy interesante para pensar la integración regional, la inserción de Argentina en el mundo, siempre el debate China, Estados Unidos, Unión Europea. Creo que la propuesta en ese sentido hay mucho que nos deja para reflexionar. Respecto a derechos humanos, cuando hablamos de empleo, cuando hablamos del derecho al trabajo, estamos hablando de un derecho humano. Cuando uno lee la propuesta de Federico, efectivamente se encuentra con el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, ¿no? Uno ve siempre y recuerda el artículo 14 bis respecto al empleo, pero en el momento donde se menciona la palabra de justicia social, de defender la moneda, cuando estamos hablando de soberanía, el artículo 75, inciso 19, justamente tiene un rol preponderante. Y me parece que ahí es cuando es el momento en que tenemos que reflexionar qué tipo de empleo queremos también, ¿no? Hoy en día, en el panel anterior se mencionaba que exactamente en el gobierno mucho se ha trabajado por el empleo, pero continúa la deuda pendiente de la calidad del empleo, ¿no? Y de los cientos de miles de argentinos y argentinas que actualmente tal vez tienen un empleo, pero continúan debajo de la línea de la pobreza. Entonces, también que hay que focalizarnos de cómo continuamos mejorando el empleo que tenemos en Argentina. Y también estaba Matías en el primer panel hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Federico también lo menciona en la propuesta. Los ODS continuaron después de los objetivos del milenio. Hay que decir que desde los objetivos del milenio y también de los objetivos de desarrollo sostenible, la desigualdad y la concentración de la riqueza se han profundizado. Es decir, gran parte del principal o uno de los principales objetivos, que es la reducción de las desigualdades, continúa siendo una preocupación. Luego de lo que fue la pandemia observamos que efectivamente la desigualdad y la riqueza de grandes sectores de poder se ha profundizado y eso es un problema muy específico, entonces que debemos continuar, debemos generar propuestas como es en este caso Peso para trabajar por una mayor equidad social. Y también decir que Argentina ya tiene muchísimas herramientas para continuar abordando lo que es el pleno empleo, ¿sí? Hay herramientas como convenciones que la Argentina ha ratificado y hay organismos internacionales que asisten a la Argentina, pero que es necesaria una mayor intervención, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo. Un comentario, Fede, que también te sumo. Dentro de los grupos de situación de vulnerabilidad también me parece que hay que hablar de las comunidades originarias. Justamente estando en este salón de los pueblos originarios, hay que recordar que son constitutivas de nuestro país las comunidades originarias y es grandísima la deuda que tiene nuestra sociedad, que tiene el Estado argentino con las comunidades, y el convenio 169 de la OIT es un camino, la consulta previa, bueno, mucho para decir respecto a esto. Breve, respecto a política exterior. Es necesario que reflexionemos respecto a un verdadero modelo de desarrollo que sea inclusivo. ¿Sí? Y cuando hablamos de un modelo de desarrollo estamos hablando de qué país queremos, quiénes van a estar incluidos en esta discusión, quiénes, cómo y cuándo, son las preguntas que me parece que sobre todo generacionalmente nos tenemos que dar. Me parece que, al igual que como decía Juanma en el panel anterior, festejo que este encuentro se dé también en el marco de una propuesta constitutiva y que sobre todo nos reúna. No voy a extenderme mucho más, solo decir que Argentina siempre estamos viendo mucho respecto a Estados Unidos, a la región es importantísima, sobre todo en las cadenas de producción, que hay mucho por trabajar ahí, el Mercosur, fortalecerlo. El Mercosur es un ámbito súper importante a los fines de promover el empleo nacional.
Pero después decirles también que hay áreas muy interesantes para trabajar, como lo que son el sudeste asiático, India, Indonesia, ámbitos donde la Argentina puede promover su industrialización, puede promover la exportación y eso puede generar empleo. No sé cuánto tiempo voy, así que no me voy a extender mucho. Decir, Fede, que estoy muy de acuerdo respecto a que la situación del empleo es una cuestión multidisciplinaria. Me parece que los paneles que se han armado años en esa línea, multisectoriales. Desde REDAPE trabajamos muchísimo lo que son los puentes entre el sector público, las organizaciones de la sociedad civil, la investigación, pero sobre todo también hay que empezar a integrar el sector privado en estas conversaciones. Cuando generamos ámbito de discusión, observamos que muchas veces el lenguaje que se utiliza es diferente. Entonces, me parece que esta propuesta puede servir para construir esos puentes y después, por último, hablar de la multicausalidad. Me parece que esta semana se estuvo hablando del tema de inteligencia artificial, va a ser un desafío y eso va a impactar en nuestro país. Para cerrar, solamente decir que estos ámbitos colectivos son sumamente importantes y por qué. Nos encontramos en un momento histórico donde la meritocracia, donde la individualidad se impone como una perspectiva cultural absoluta, que no se puede escapar de eso. Podemos decir que también, compañeros y compañeras que nos hemos encontrado en la militancia durante muchísimos años, la palabra agotamiento, cansancio, se empieza como a imponer, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando el compromiso con lo colectivo, con el compromiso por la justicia social continúa presente, y sobre todo cuando hay discursos críticos, negacionistas de la importancia de la democracia, de los derechos humanos, ahí es cuando es más importante continuar fortaleciendo los ámbitos de construcción colectiva. Así que, compañeros, compañeras, creo que este libro de Federico lo que hace es un llamado, es una rebelión a este individualismo, a este agotamiento, a este cansancio por las justicias sociales y entender que sin nosotros no va a haber un mañana. Así que continuamos con estas luchas y estas construcciones colectivas y felicitaciones, Fede.